En la primera parte de este mensaje, comprendimos que nada ocurre por casualidad, que incluso el dolor tiene un propósito oculto, una enseñanza que llega en el momento exacto para despertar tu conciencia. Pero hoy iremos más profundo. Porque una cosa es entender que todo pasa por algo, y otra muy distinta es descubrir para qué. A veces, las piezas de tu vida parecen desordenadas, como un rompecabezas sin sentido. Pero el budismo enseña que cada fragmento, incluso el más doloroso, forma parte de un diseño sagrado que solo se revela cuando tu mirada se aquieta. Hoy quiero compartirte 5 enseñanzas que te ayudarán a encontrar sentido y propósito incluso en medio de la confusión. Porque la vida no se equivoca, y si estás atravesando algo difícil, es posible que el propósito ya esté germinando en silencio, justo dentro de ti. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. En lo alto de una montaña cubierta de niebla, existía un templo rodeado de un jardín sagrado donde los monjes cultivaban árboles con esmero y paciencia. Cada uno de esos árboles crecía erguido, perfecto, simétrico, como si la naturaleza misma respondiera al equilibrio del lugar. Pero en medio de aquel orden había uno diferente. Un árbol torcido, de ramas desiguales, cuyo tronco se curvaba hacia un costado como si buscara la luz desde un ángulo imposible. A los ojos de todos, aquel árbol era una imperfección en el paisaje. Un día, mientras los discípulos regaban el jardín, uno de ellos señaló el árbol con cierta molestia y dijo: «Maestro, este árbol arruina la armonía del templo. Deberíamos cortarlo para que todo vuelva a verse perfecto». El maestro jardinero lo miró en silencio. Sus manos, llenas de tierra y sabiduría, se posaron sobre el tronco torcido. Cerró los ojos un instante y respondió con voz serena: «Déjalo. Él crece así por una razón. No intentes enderezar lo que la vida ha curvado con propósito». Los discípulos guardaron silencio, aunque sin comprender del todo sus palabras. El árbol permaneció en pie, diferente, extraño, aparentemente fuera de lugar. Pasaron los años. Un invierno, una gran tormenta descendió sobre el valle. El viento rugía con furia, arrancando de raíz los árboles más altos y rectos. El jardín se convirtió en un campo de troncos caídos, ramas partidas y hojas desgarradas por el vendaval. Al amanecer, cuando el silencio volvió, los monjes salieron a ver el desastre. El jardín estaba destruido, excepto por un árbol. Aquel árbol torcido seguía en pie. Su forma irregular, aquella que antes era motivo de vergüenza, le había permitido bailar con el viento en lugar de resistirlo. No se quebró porque sabía ceder. No cayó porque había aprendido a fluir. El maestro reunió a los discípulos frente a él y les dijo con voz profunda, casi como un susurro que se confundía con el viento entre las hojas: «¿Ven? Lo que parecía un defecto era su fortaleza. El árbol sobrevivió porque no luchó contra su naturaleza. Así también ocurre con nosotros. La vida nos dobla, no para rompernos, sino para enseñarnos a permanecer». Los discípulos comprendieron entonces que no se trataba de ser perfectos, sino flexibles. Que la verdadera sabiduría no está en aparentar firmeza, sino en aprender a moverse con la corriente sin perder la raíz. Y el árbol torcido, desde ese día, se convirtió en un símbolo para todos los que pasaban por el templo. Una lección silenciosa sobre la belleza de lo imperfecto, la fortaleza que nace de lo diferente
y la paz que solo se encuentra cuando dejamos de resistir el curso natural de la vida. Porque, al final, la tormenta no destruye a quien sabe fluir, solo limpia el camino para quien ha aprendido a confiar. Detente. Inhala lento. Exhala más lento aún. Pon una mano en tu pecho y observa. ¿Cuántas veces te sentiste torcido ante las expectativas de los demás? ¿Cuántas veces creíste que tu forma era un error solo porque no se parecía a la de nadie? Quizá no eras tú quien estaba mal. Quizá la vida te curvó con sabiduría para que aprendieras a ceder sin quebrarte, a moverte con el viento sin perder la raíz. En el sendero del alma, las imperfecciones no son fallas, son direcciones. Cada curva es un mapa, cada caída una instrucción. Cada giro inesperado, un entrenamiento secreto para la tormenta que aún no ves. Suelta la comparación, bendice tus desvíos, agradece aquello que no salió recto. Ahí nació tu flexibilidad, ahí se templó tu fortaleza. Permanece un instante más en silencio y permite que esta verdad descienda. No viniste a encajar en un jardín perfecto, viniste a enraizar tu forma única y a permanecer. Confía. Lo que hoy no entiendes, mañana revelará su propósito. Sigue respirando. Aquí mismo ya estás creciendo. Enseñanza 1. El propósito no se ve al principio, se comprende después. El ego desespera por entender. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? Busca explicaciones inmediatas, respuestas que calmen la mente. Pero el alma no necesita entender, sabe esperar. El Buda enseñó: la verdad se revela cuando el corazón deja de exigir respuestas. Y es que no todo tiene sentido cuando ocurre. A veces la vida te lleva por caminos que parecen oscuros, no porque te haya abandonado, sino porque te está preparando para ver con otros ojos. Hay etapas donde todo parece romperse, donde nada encaja, donde el silencio duele. Y sin embargo, en ese silencio, algo invisible comienza a alinearse. No lo ves, pero la semilla ya está germinando bajo la tierra. Confía en el tiempo del proceso, porque el propósito no se impone, se revela. Y se revela solo cuando dejas de luchar contra el misterio y comienzas a escucharlo. Lo que hoy sientes como caos, mañana podría ser tu claridad. Y lo que hoy te duele, quizás un día sea lo que más agradezcas. No fuerces la comprensión. Permite que llegue cuando tu alma esté lista. Porque el sentido de cada experiencia no se encuentra al inicio del camino, sino al mirar atrás con el corazón despierto. Enseñanza 2. Lo que duele hoy te está moldeando. El sufrimiento no viene a castigarte, viene a cincelarte. Es el fuego que templa el metal, el golpe que despierta la forma, la prueba que revela tu verdadera fortaleza. El ego teme al dolor porque solo ve la herida, pero el alma lo reconoce como un maestro silencioso que llega no para destruirte, sino para pulir lo que aún duerme dentro de ti. El Buda decía que la flor de loto solo nace del lodo. Sin el barro no habría belleza, sin oscuridad no habría crecimiento. Así también tú, sin esas noches que tanto dolieron, nunca habrías descubierto la luz que ahora te sostiene. Cada herida es una puerta hacia tu despertar.
cada caída un santuario en construcción. Y cuando dejas de preguntarte ¿por qué me duele? Y comienzas a preguntarte ¿para qué me está moldeando? El dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Pregúntate con el corazón abierto, ¿qué parte de mí está naciendo gracias a este dolor? Porque lo que hoy arde, mañana será tu fuego sagrado. Y en ese fuego, tu alma aprenderá no solo a resistir, sino a renacer más consciente, más libre, más luminosa. Enseñanza 3. Nada es pérdida cuando te devuelve a ti. Hay despedidas que duelen como si se llevaran una parte de ti. Personas, etapas, sueños que un día fueron hogar y de pronto se desvanecen sin explicación. En ese vacío, la mente grita, «He perdido». Pero el alma susurra, «Te estás recuperando». Nada que se va te empobrece si su partida te acerca a tu verdad. El universo no te arrebata, te aligera, no te castiga, te limpia. Solo quita de tu camino aquello que ya cumplió su ciclo, aquello que, si permaneciera, impediría tu crecimiento. Lo que se va, deja espacio. Y ese espacio, aunque al principio se sienta como soledad, es el útero sagrado donde germina una versión más libre de ti. Aprende a bendecir lo que parte. Agradece incluso lo que te dolió soltar, porque si se fue, es porque tu alma ya no necesitaba esa forma de amor, esa historia, esa piel. Nada es pérdida cuando te devuelve a ti. Nada es vacío cuando abre espacio para tu expansión. Y nada está realmente roto cuando de esa grieta empieza a brotar luz. Enseñanza 4. Agradece lo que aún no entiendes. La gratitud no siempre llega cuando todo tiene sentido. A veces florece en medio de la confusión, cuando nada encaja, cuando duele, cuando la mente no encuentra respuestas. Agradecer sin entender es uno de los actos más elevados del alma. Es mirar al cielo y decir, no sé por qué pasa esto, pero confío en que un día sabré para qué. En ese instante, algo sutil se mueve. Tu energía se abre, tu frecuencia cambia y el sufrimiento empieza a transformarse en comprensión. Porque la gratitud no borra el dolor, pero lo purifica. Convierte la herida en aprendizaje, la pérdida en propósito, la incertidumbre en fe. El Buda enseñó que el corazón agradecido no necesita entenderlo todo para estar en paz. Porque cuando agradeces incluso lo que te duele, la vida deja de parecerte enemiga y se revela como maestra. Así que la próxima vez que no entiendas lo que estás viviendo, no busques respuestas inmediatas, solo di, en silencio y con humildad, gracias por lo que aún no comprendo. Y en ese agradecimiento notarás algo profundo. La vida ya no te hiere, te está enseñando a amar sin condiciones, incluso al misterio. Enseñanza 5. El despertar llega cuando dejas de resistir. La vida no te pide control, te pide confianza. No vino a ser dominada, sino acompañada. Cada vez que intentas forzar el rumbo, que te aferras a cómo crees que deberían ser las cosas, te alejas del flujo sagrado que guía tu camino. El Buda decía, el sufrimiento surge cuando la mente se resiste a lo que es. Resistir es como nadar contra la corriente. Te agotas, te frustras, te llenas de miedo. Pero cuando dejas de luchar y te entregas al movimiento,
descubres que el río nunca estuvo en tu contra. Solo esperaba que confiaras en su dirección. Todo lo que llega tiene una intención, todo lo que se va, también. Y mientras más te relajas en ese orden invisible, más claro ves el propósito que antes estaba oculto. Suéltalo. Suelta el debería, suelta el por qué, suelta el no puedo con esto. Respira profundo y di: acepto, confío, acompaño lo que la vida me muestra. Y entonces ocurre el milagro silencioso del despertar. Lo que antes parecía castigo se revela como bendición. Lo que dolía se convierte en enseñanza y comprendes desde el alma que nada fue un error, solo una forma misteriosa de tu evolución. Haz silencio. Deja que el ruido del mundo se disuelva unos segundos. Inhala lento. Exhala aún más despacio. Ahora piensa en tu historia. En esos capítulos que todavía pesan, en los momentos donde dijiste: no entiendo por qué me tocó esto. Permite que vuelvan, pero sin miedo. Míralos desde el alma. ¿Y si nada de eso fue un error? ¿Y si cada herida, cada pérdida, cada silencio fue una forma misteriosa de preparación? La vida no te rompió, te abrió. Te moldeó para que aprendieras a mirar más allá del dolor, para que tu fuerza naciera justo donde creíste que no quedaba nada. Cada paso, incluso el que diste temblando, formó parte de tu despertar. No fuiste víctima del destino, fuiste protagonista de tu evolución. Mira dónde estás ahora. Has sobrevivido a todo lo que pensaste que no podrías. Eso no es casualidad, es propósito. Permanece un instante en silencio. Siente la verdad profunda que vibra en tu interior. Todo lo que viviste tenía sentido, y este momento es la prueba de que tu alma ya está lista para comprenderlo. Cierra los ojos. Siente tu respiración como una ola suave que entra y sale. No repitas con la mente, hazlo con el alma. Todo lo que me sucede trae una enseñanza oculta. Agradezco incluso lo que aún no comprendo, porque sé que también eso me eleva. Lo que se va no me vacía, me libera para recibir lo nuevo. Confío en el ritmo sagrado del universo, incluso cuando mi mente no lo entiende. Estoy exactamente donde debo estar, creciendo, recordando, despertando. Respira profundo. Imagina que cada afirmación cae en tu corazón como una semilla de luz. No necesitas hacer nada más, solo permitir que florezcan con el tiempo, en silencio. Porque cuando aprendes a agradecer incluso lo incierto, cuando eliges confiar en lugar de resistir, el alma comienza a sanar, sin esfuerzo, sin prisa, solo por haber recordado quién eres realmente. Una parte del universo en perfecta sincronía con su propósito.
Ahora, quédate un momento más conmigo. No corras, no pienses, solo siente. Cierra los ojos. Lleva una mano al corazón y otra sobre el abdomen. Respira profundo 3 veces, como si cada inhalación te trajera paz y cada exhalación se llevara todo lo que ya no necesitas. Imagina frente a ti una pequeña llama, puede ser real o solo en tu mente. Esa luz representa tu conciencia, tu verdad, tu poder interior. Mientras observas esa llama, repite en silencio o en voz baja: dejo ir lo que ya cumplió su propósito. Agradezco lo que no entiendo. Confío en el ritmo perfecto del universo. Siente cómo, con cada palabra, algo dentro de ti se ablanda. Como si las piezas de tu historia encajaran, no en la mente sino en el alma. Permanece ahí unos segundos, respirando, sintiendo, confiando. Cuando abras los ojos, hazlo con la certeza de que lo que parecía confusión ya está transformándose en claridad. Y que la vida, con toda su imperfección, siempre supo a dónde llevarte. Hoy volviste a recordar una verdad que el alma nunca olvida. La vida no te quita para castigarte, te reacomoda para despertarte. Nada de lo que viviste fue un error. Cada giro, cada pausa, cada pérdida fue una mano invisible guiándote hacia tu propósito más alto. Cada persona que llegó o se fue, cada ciclo que dolió o te liberó, forma parte del mismo hilo dorado que teje tu evolución. Y aunque a veces no lo veas, el universo siempre está conspirando a favor de tu expansión. Cuéntame en los comentarios, ¿qué experiencia de tu vida puedes mirar hoy con nuevos ojos? ¿Qué enseñanza sientes que el universo quiso revelarte a través de ella? Y si viste la primera parte, me encantaría que compartas qué cambió en ti desde entonces. Tu historia puede ser el faro que ilumine el camino de alguien que aún está buscando sentido. Si este mensaje resonó en tu corazón, haz que siga fluyendo. Compártelo, suscríbete, deja que llegue donde tenga que llegar. No por rutina, sino por intención, porque cuando compartes conciencia, expandes luz. Recuerda siempre, donde hay conciencia, hay propósito, y donde hay propósito, la vida florece. Gracias por caminar conmigo en este sendero de despertar. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.